deficiencia, estos pacientes fácilmente logran tener tuberculosis y cuando se localiza el patógeno en los pulmones, hacen como una especie de cavernas dentro del pulmón, ¿no es cierto? Que son las lesiones cavernosas por tuberculosis y generando también micetomas, aspergilomas a ese nivel y con mucho sangrado al momento de que ellos tosen por ejemplo, ¿no? Entonces, en estos casos tenemos que identificar rápidamente el lado del pulmón que está sangrando, porque a veces hay múltiples lesiones cavitadas en el lado derecho e izquierdo, y hay que determinar de qué lado está sangrando para poder hacer una embolización o un tratamiento quirúrgico. Igual, el manejo todavía no tan adecuado de las drogas en un primer esquema o segundo esquema de tuberculosis hace que a la larga, o el abandono del tratamiento del paciente, hace que muchas veces ya la tuberculosis se mute a una multidrogoresistencia o un XDR y las lesiones son bastante importantes en el parénquima pulmonar. Ya todos sabemos que en el mundo pues existen más de 3 billones de personas que tienen tuberculosis en el mundo. 7 a 9 millones de casos nuevos cada año, es bastante en zonas, por ejemplo, África, India, ¿no? Y obviamente Latinoamérica también, Perú, Bolivia, Brasil, Ecuador, ¿no? Aunque claro, algunos países con menos índices que nuestros, pero sí se tiene la incidencia año a año. Y sabemos que por cada año mueren alrededor de 3 millones de personas con tuberculosis en el mundo. Entonces, fíjense que en la última década la tuberculosis ha matado más que la Segunda Guerra Mundial. Imagínense, sigue siendo una incidencia altísima. Y ahora el tema del COVID asociado a tuberculosis, que es otro tipo de aspecto que hay que considerar ya habiendo pasado una pandemia, la lesión pulmonar o parenquimal se ahonda, ¿no? Entonces ya todos sabemos que igual los países del tercer mundo en vías de progresión tienen también esta afectación a nivel de la población. Esas lesiones que vemos en el parénquima pulmonar acá, por ejemplo, vemos que son considerables con micetomas o con lesiones cavernosas bronquiectásicas, ¿no? Entonces, ya vamos yéndonos al tratamiento quirúrgico pulmonar, porque todos seguramente en neumología ya han llevado también los esquemas de primera línea, segunda línea, en pacientes que probablemente podrían recuperar el parénquima pulmonar. No hay mayor problema, pero en multidrogoresistencia y muy XDR, ¿no? Tenemos que rápidamente identificar el problema y ver la opción quirúrgica. En realidad en Lima y en la CES donde se tienen, acá también en Cusco, en la Teresa, en la Agencia Regional de Salud, se reúnen los expertos, en este caso neumólogos, cirujanos de tórax, para poder determinar y consultas médicas, valorar, por ejemplo, la secuencia histórica de lo que es el tratamiento quirúrgico de esta enfermedad y se plantea un tratamiento quirúrgico en una junta médica, ¿no? El Hospital Rebagliati, Almenara, por ejemplo, nosotros hemos visto siempre que existe un día a la semana donde hay una reunión multidisciplinaria con neumólogos, con cirujanos torácicos, con nutrición, con medicina interna, o sea, todos los servicios que están involucrados en cierto caso. Si es que es un paciente con diabetes o cuadro infeccioso, está el infectólogo, está el endocrinólogo en la junta médica y determinan los casos a operar en el tema pulmonar por lesión por tuberculosis, ¿no? Entonces dice acá que el paciente que va a evaluarse como un tema de diagnóstico, tenemos que hacer diferencia entre lo que son lesiones tuberculosas, tuberculomas o cáncer pulmonar o otro tipo de lesiones que se puedan dar, ¿no?
Después hay que ir viendo cuando la TB está activa o cuando no está activa, ¿no? Entonces, si hay TBC activa, ¿no? Quiere decir que ya se pueden ir presentando casos de presa al tratamiento son resistentes, como la multidrogoresistencia, y estos pacientes pueden tener clínica no asociada a hemoptisis masiva. De igual manera, en pacientes con complicaciones por TB se van a presentar, por ejemplo, empiemas, bronquiectasias, hemoptisis, fístulas bronquipleurales de alto gasto, ¿no? Empiemas pulmonares con estas fístulas, y después, por ejemplo, los micetomas o los aspergilomas, ¿no? O sea, hongos en las lesiones cavitales. El tratamiento quirúrgico se va a orientar, como estamos viendo en esta diapositiva, a manejo de parénquima, al manejo de las lesiones bronquiales, pleurales y las emergencias que se presentan, ¿no? En el manejo de las lesiones parenquimales vamos a considerar aquellas lesiones que son cavitadas, insufladas, cavidades detergidas, empastadas, los tuberculomas y los nódulos pulmonares, ¿no? Eso normalmente asociado a tuberculosis multidrogorresistente. Las lesiones bronquiales, como les había mencionado, corresponden a las bronquiectasias, estenosis bronquiales y fístulas bronquipleurales. La propuesta para el tratamiento quirúrgico en una lesión pleural, sí vamos a ver lesiones parenquimales asociadas a empiemas pleurales y a fístulas broncopleurales. Y la emergencia que les señalaba corresponden a las hemoptisis. Hemos tenido pacientes con hemoptisis masivas, inclusive residentes, ¿no? Que son de otras especialidades, porque, digamos, un residente que es de neumología o de oncología y de cirugía tórax y cardiovascular, tiene mucho más cuidado o menos posibilidad de contagiarse, pese a que opera estos casos, porque toma los cuidados del caso, ¿no? Por ejemplo, si operamos en ambientes donde hay de flujo de aire, un recambio de aire, y usamos también las máscaras N95 para realizar las cirugías, ¿no? En este caso. Pero un residente en Lima, por ejemplo, en hospitales donde no maneja mucho este tema, fácilmente puede tener contagio, ¿no? Como hemos visto, y luego en medicina interna, por ejemplo, ¿no? Mucho paciente con tuberculosis también. Uno siempre tiene que estar preparado en estas zonas donde hay cuadros infecciosos y utilizar las medidas de protección, que en este caso son las máscaras N95, o por lo menos estas más gruesas que las celestes. Cuando entramos, ustedes tienen que tener muy claro, a veces nosotros por ser muy confiados y todo, entramos a esos servicios sin mucha protección, pero es necesario tener doble mascarilla, ¿no? Cuando entramos a estas zonas donde sí puede haber afluencia del patógeno, ¿no? Entonces es importante considerar eso. Las recesiones pulmonares que se plantean en este tipo de lesiones, por ejemplo, pueden ser enucleaciones, cuñas, segmentectomías, multisegmentectomías. Las más frecuentes son las lobectomías, que pueden ser únicas, o las bilobectomías, y las neumonectomías. Las neumonectomías pueden ser intrapleurales, extrapleurales, radicales, o con ligadura intrapericárdica. Yo he visto, por ejemplo, mucha ligadura intrapericárdica en China, en Japón. Ahí, al tener ya lesiones muy avanzadas, ¿no? Al menos por tuberculosis y por cáncer pulmonar, estas ligaduras pericárdicas son muy frecuentes. Aperturan el pericardio y utilizan grapas especiales los chinos para hacer un cierre del bronquio principal, ¿no? En realidad, las resecciones mínimas, como son cuñas y enucleaciones, no son tan recomendadas en lo que es tuberculosis XDR y MDR. ¿Por qué? Porque suelen abrirse muchas veces estas zonas y preferimos hacer en nuestro medio lobectomías y bilobectomías, ¿no? En cuanto a las técnicas del colapso pulmonar, bueno, eran técnicas antiguas donde se podría hacer un hemotórax inducido, una frenicoparálisis. Todavía hoy por hoy, cuando hacemos neumonectomías, hacemos la compresión del nervio frénico para que se eleve el diafragma. Eso se llama frenicoparálisis.
El neumoperitoneo es poco ya frecuente, el plombaje extrafacial también, la toracoplastía sí todavía usamos, que puede ser primaria, secundaria, retirando arcos costales para que los músculos vayan a cerrar en la zona con lesión de tuberculosis, ¿no? Acá las imágenes de radiografías, donde tenemos que tener claramente, ya habíamos hablado en anatomía quirúrgica pulmonar, que es importante la proyección de los segmentos que vamos a tratar, ¿no? Hay un peritoneo, que es una imagen clásica que a veces se tenía que usar para que se eleve el diafragma. El plombaje extrafacial, se colocaban pelotitas de ping-pong dentro de la cavidad para poder colapsar el parénquima pulmonar con la lesión. Fíjense acá, las pelotitas de ping-pong dentro del pulmón. Antes se usaba, hoy ya no, pero los ponemos como ejemplo para que vean que sí existía esta colapsoterapia y hoy por hoy todavía quedan las toracoplastías, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, una toracoplastía parcial, fíjense en el lado izquierdo, se han retirado arcos costales para que los músculos intercostales caigan hacia la zona donde estaba la lesión o las cavernas, ¿no? Aquí tenemos una toracoplastía total, radical, retirados todos los arcos costales y todo. ¿Por qué? Porque había una fuga probablemente del bronquio principal y entonces todos los músculos intercostales han caído hacia la zona de la fístula, ¿no? Pacientes que entran a este tipo de manejo. Y las neumonectomías, que muchas veces sí se retira el pulmón y puede quedar. Pero hoy por hoy ya tenemos suturas mecánicas reajustables, como las Echelon o otro tipo de suturas, que cierran el bronquio con triple sutura. Eso ayuda y evita que a la larga se abran estos bronquios, ¿no? Anteriormente, cuando no había estas suturas, utilizábamos suturas con puntos separados, material no reabsorbible, y a la larga, pues, si eran bronquios grandes, gruesos, se podían abrir y generaba un paciente con una fístula floral permanente. Hoy por hoy ya es poco lo que ocurre en las fístulas porque estas suturas mecánicas son muy valiosas para nosotros y ha ayudado mucho a evitar estas complicaciones. Acá tenemos la imagen de un micetoma, y es en el pulmón derecho, con la zona cavitada y la lesión micótica en la zona. Estas lesiones por hongos tienen mucha alimentación de neovascularización alrededor. Es por eso que estos pacientes sangran mucho si hay una comunicación de la lesión tuberculosa hacia el bronquio o la tráquea, ¿no? Tenemos más lesiones, una bronquictasia con micetomas y lesiones de tergidas, lesiones con bronquictasis también en ambos campos pulmonares, ¿no? Justo a nivel de la carina. Si vemos esta otra placa, acá tenemos una lesión cavitada con un micetoma, ¿no? Importante tener estas consideraciones. Igual acá vemos la lesión cavitada y el micetoma está acá, ¿no? Bastante sangrante. Acá tenemos otra lesión con micetoma, ¿no? En el lóbulo superior derecho, ¿no? Estos son los que normalmente van a tratamiento quirúrgico. Luego vamos viendo qué pacientes van a entrar a un criterio de inclusión quirúrgica en MDR, ¿no? ¿Cuáles son los pacientes que consideramos para hacer cirugía pulmonar? Pacientes que han tenido un tratamiento adecuado con drogas de primer y segundo esquema, sin resultados favorables y sin negatividad del cultivo y del esputo. Pacientes con lesiones localizadas como para practicar resecciones pulmonares, es decir, si por ejemplo, como en este caso, hay una lesión en un solo segmento, un solo lóbulo, también, ¿no? Pacientes con tejido pulmonar remanente relativamente libre de la enfermedad, o sea, cuando queda un buen tejido parenquimal y hay una lesión tuberculosa, podemos ponerlos como, o incluirlas para hacer una cirugía, ¿no? Obviamente también tenemos que ver que hay una reserva pulmonar, si después de la cirugía va a poder tolerar el paciente estar sin esa zona del pulmón, ¿no? Para eso se hacen
estudios de scan, ventilación, perfusión, y de acuerdo a los volúmenes que tienen que ser mayores a 1000, podemos ver que el pulmón podría tolerar una cirugía, ¿no? ¿En qué otros pacientes se practica la cirugía pulmonar en tuberculosis? En aquellos que han recibido por lo menos 3 meses de tratamiento anti-TB y obviamente con drogas de acuerdo a la sensibilidad y especificidad previamente establecida. Estos pacientes que han recibido por lo menos 3 meses de tratamiento anti-TB y han negativizado de alguna manera, se pueden incluir para un tratamiento quirúrgico en tuberculosis. Pacientes con tuberculosis multidrogo resistente que negativizan durante el tratamiento, pero alternan con periodos de positividad. ¿Qué quiere decir? Vas dando un tratamiento a un paciente MDR, 3, 4 meses, negativiza. Luego un mes, vuelve a positivizar. Luego negativiza, positiviza. Ese paciente que alterna es tributario de entrar a sala, porque es la única forma de anular el germen es retirándolo de la zona del parénquima. Bien. También en pacientes con TBMDR con lesiones avanzadas, que son no resecables y susceptibles de terapia de colapso. Quiere decir, donde podamos hacer, por ejemplo, una toracoplastía, se puede plantear un tratamiento quirúrgico, ¿no? Entonces, los objetivos del tratamiento quirúrgico que planteamos en este tipo de cirugía es permitir la conversión del esputo positivo en negativo, que se logra, o sea, resecando toda la zona dañada por la tuberculosis. Extirpar el principal foco de infección del Mycobacterium tuberculosis. Nosotros hemos tenido pacientes XDR que estaban positivos. Le hemos retirado el lóbulo dañado y obviamente ese paciente se cura porque ya no está el foco de la tuberculosis, ¿no? Disminuir la probabilidad de contagio a otras personas es importante porque estos pacientes son bacilíferos y empiezan a contagiar en todo lado. En IMO ocurre mucho y esto es lo que una principal importancia del tratamiento quirúrgico en estos pacientes. Disminuir los costos de la demanda por el prolongado tratamiento individualizado por drogas, eso también. Me parece que un tratamiento diario de tuberculosis tiene un costo en dólares, ¿no? Que es coberturado por la OMS. En este caso todavía los esquemas son gratuitos, ¿no? Entonces tiene un costo importante. Si buscamos, si googleamos o vemos el tema, vamos a ver que el tratamiento diario por tuberculosis es considerable en dólares. Entonces los costos disminuyen si este paciente retiras el daño parenquimal, lo negativizas totalmente y ya no va a requerir tratamiento. Claro, el paciente con TB después de una cirugía pulmonar siempre por lo menos vamos dando un tiempo de tratamiento adicional post tratamiento quirúrgico para evitar que se vuelva a presentar, ¿no? ¿Qué otros aspectos vamos viendo? En la parte preoperatoria, como habíamos señalado, si vamos a ingresar a operar a un paciente con TBC multidrogo resistente o XDR, ha debido recibir un tratamiento por esquema y con cultivo y sensibilidad por lo menos de 3 meses, ¿no? La prueba de scan, ventilación, perfusión es importante, la prueba espirométrica también, para ver si tiene reserva pulmonar después de la cirugía. Los estudios radiológicos, tomográficos ayudan mucho, el soporte nutricional también es importante. Tiene que haber en este tipo de paciente un acompañamiento psicológico, un acompañamiento nutricional. Hemos tenido varios pacientes que se suicidan o se autoeliminan, ¿no? Por tener un daño muy marcado y no saben qué hacer, y estos pacientes tienen tendencia a suicida. Por eso el acompañamiento psicológico, psiquiátrico es muy importante. En el intraoperatorio, la psicoprofilaxis antibiótica, como en cualquier cirugía, es importante, con antimicrobianos comunes. Utilizamos los tubos endotraqueales de doble lumen para bloquear un lado donde haya lesión pulmonar y dar paso al aire hacia la zona del pulmón que va en todo caso a cumplir la función durante la cirugía. Se hace una toracotomía posterolateral estándar. Se tiene que hacer una meticulosa técnica quirúrgica para evitar sangrado.
Hay que extirpar todo el tejido lesionado, sobre todo de preferencia, evitar la excesiva desvitalización del muñón bronquial, como les digo, con estas grapas que son ya mecánicas, evitar resecciones segmentarias en cuñas, lo que les decía, de preferencia hacemos lobectomías o bilobectomías, no resecciones segmentarias y en cuña, que no es lo recomendable. Los métodos que se emplean a nivel mundial, nacional, por supuesto, es aplicar un tubo de doble lumen, que tenga dos terminales, uno que es bronquial y otro que es traqueal, ¿no? Es manejo del anestesiólogo especializado en este caso. En el posoperatorio es importante recordar que debamos mantener el tratamiento anti-TB de 12 a 24 meses. Y obviamente hacer cultivos de vaciloscopía y todo para refrendar que el paciente haya sido tratado. Si el paciente luego de 12 a 24 meses ya negativiza y las vaciloscopías y cultivos son negativos, se considera un paciente curado. Y bueno, las placas de control sí son pues siempre importantes, ¿no? Después de haber hecho un tratamiento de igual bronquiectasis, probablemente requiera un tratamiento quirúrgico. Aquí se ha retirado un lóbulo con lesiones cavitadas, ¿no? Y bueno, hay pues otro tipo de tuberculosis, no miliares y todo. Las adherencias en las paredes pulmonares son bastante gruesas y a veces muy sangrantes. Eso también hay que tener mucho cuidado al momento de hacer las resecciones pulmonares, ¿no? Y bueno, acá hay más misetomas en el lado izquierdo. Esta es una imagen del lado derecho cuando ya se ha retirado. Está en la zona de la lesión, se ha retirado parte del pulmón y este es el hemitórax izquierdo donde está la aorta, está el callado aórtico, callado, aorta descendente, y el saco pericárdico, nervio frénico y obviamente acá está el muñón bronquial donde se ha retirado todo el pulmón izquierdo, de hecho una sutura en el bronquio principal izquierdo y las ligaduras de las arterias y venas pulmonares, ¿no? Entonces es más o menos lo que hacemos en la parte quirúrgica. Acá están más adherencias en la zona, que liberar bastante toda la zona entre lo que es la cavidad torácica o la pleura parietal con la pleura parenquimal, ¿no? Importante la resección. Ya tenemos ya un pulmón pequeño y desuflado, donde está mostrando los bronquios para hacer la resección. Es el lado izquierdo, lóbulo inferior, lóbulo superior. Se va a hacer una lobectomía superior. Se trabaja entre la zona de las arterias de los bronquios para poder retirar uno de los. Aquí está el pulmón cuando se desinfla, ¿no? Cuando se desufla. En cambio acá ya vemos un pulmón que está prácticamente inflado. Ven acá. Tiene sus antracosis, todo lo que es la zona de cambios de coloración, ¿no? Y bueno, acá ya son lesiones, lobectomías con zonas de enfermedad tuberculosa por cavernas. Unas más ligaduras a nivel de lo que son la parte mediastinal. Ha quedado solamente un lóbulo bien inflado y el de abajo no. Y bueno, eso es más o menos lo que queríamos conversar ahora, ¿ya? Muy bien, chicos, entonces es importante que ya desde la siguiente clase ustedes vayan viendo sus temas, ¿no? Y nos ponemos de acuerdo a ver quién va a empezar y qué tema, ¿no? Para luego hacer la parte de cirugía cardíaca, que también es muy importante y que obviamente necesitan conocerlo. Entonces, la próxima sesión ya nos veríamos con el primer grupo. Ustedes, la delegada, coordine. Creo que ya me mandó inclusive la lista de los grupos. Elijan un tema y de los que están en el sílabus y los que crean más importantes, más convenientes para ustedes, los vamos presentando, ¿ya? Y obviamente yo voy a reforzar aquellos temas que son necesarios que de todas maneras ustedes conozcan y que al final van a tener que manejar en su consulta, ¿ya? Bien, ¿Es el tema del sílabus, no, doctor? Sí. Ahí hay como 8 temas o 6 temas. Elijan los temas más resaltantes que ustedes consideren para poder tener obviamente una amplia cobertura ya del sílabus, ¿ya?
Entonces, si no hubiera alguna pregunta respecto a tuberculosis, creo que está muy claro, les pasamos las diapositivas y con eso pues nos estamos despidiendo. Hasta la próxima. Igual, ya esta semana, por favor, los grupos que tienen caso, me van llamando en las nochecitas para que presenten su tema, y los que no tienen, igual nos ubicamos en la semana en el hospital para que también entra como parte de la nota, ¿no? Hacemos un promedio con las exposiciones de los temas, más vuestra nota práctica. Listo, chicos, entonces quedamos así. Nos vemos la próxima sesión. Gracias, doctor. Buen día. Gracias, doctor. Gracias, doctor.